Hola chicos, ¿cómo están? Bueno, acá vamos a seguir estudiando sobre nuestros héroes de la fe, nuestros héroes que aparecen en la Biblia. Pero antes, hoy les quiero hablar de una cosa. Les voy a hablar de los miedos. Sí, saben que cuando yo era chica le tenía miedo a la oscuridad. Obviamente que a la noche no quería ir al baño porque me daba miedo ir hasta el baño. Y yo sé que eso es muy normal, el miedo a la oscuridad cuando somos chicos nos pasa a la mayoría, pero también podemos tener otros miedos, ¿no? No sé, miedo a fallar en algo, miedo a que no nos salga la tarea, miedo a no aprender, ¿no? Miedo a enfermarnos. Pero yo les quiero hablar de algo. Nosotros siempre de qué decimos, que tenemos un amigo, que nuestro amigo que está allá arriba y se llama Dios, nos ayuda en todo, ¿no? Eso ya lo sabemos. Entonces, si nosotros confiamos en Dios, ¿sabe qué va a pasar con nuestros miedos? Miren, esto va a pasar como este globo. Se van a desinflar y se van a ir. ¿Sí? Van a ser simplemente aire. Porque si nosotros confiamos en Dios, sabemos que Dios nos va a ayudar a superar ese momento. Y de eso trata nuestro héroe de la fe de hoy. La historia de nuestro héroe de la fe. Ese héroe se llama Caleb. Y su historia es muy conocida porque se dice Caleb y los 12 espías. ¿Saben que cuando Moisés llegó a la frontera con todo el pueblo israelita, a la frontera de la tierra que Dios había prometido y les dijo que se las iba a dar? Dios le dijo a Moisés que enviara 12 hombres, que eligiera un hombre de cada una de las 12 tribus, que eran las personas que lo acompañaban en el desierto. Entonces así hizo Moisés, le hizo caso a Dios y eligió 12 personas. Esas 12 personas tenían que ir a espiar esa tierra prometida antes de ir todos los israelitas y tomarla. ¿Sí? Pero ¿saben qué pasó? Ellos tenían que espiar. ¿Qué es espiar? ¿Sabemos qué es espiar? Espiar es mirar, observar, detenidamente, conocer, pero sin que nadie nos vea. Esa era la misión que tenían que hacer. ¿Sí? En esa misión, los 12 espías tenían que observar cómo era esa tierra, si era una tierra fértil o no, si sus árboles tenían frutos, cómo eran las ciudades, si eran grandes, si eran chicas, si eran fortificadas o pequeñas. Y también ellos tenían que observar y saber cómo era la gente que habitaba esas ciudades, cómo eran las personas que se iban a encontrar al llegar. Toda esta misión duró 40 días. Luego de eso, los 12 espías regresaron a Moisés y le trajeron un informe. Pero ¿saben qué pasó? No hubo un solo informe. ¿Qué es un informe? Un informe es notificar, es contar qué es lo que vieron, ¿sí? ¿Qué es lo que habían visto ellos en esa tierra? Pero hubo 2 informes. Uno de esos informes lo trajo Caleb. Sí, nuestro héroe de la fe. Y Caleb, además, trajo frutos de esa tierra. Trajo, miren, un racimo de uvas tan grande que saben que había que llevarlo entre 2 hombres. ¿Se imaginan lo grande y pesado que sería? Serían unas super uvas seguramente. Y Caleb también dijo en su informe que era la tierra que Dios había dicho, donde fluía leche y miel, que había un montón de alimento. El informe de Caleb era un informe de fe, un informe creyendo en Dios, confiando en que Dios los ayudaría a tener esa tierra prometida. Caleb dijo, allí siempre habrá abundancia de alimento, porque él confiaba mucho en Dios. ¿Sí? Pero, ¿qué pasó con el otro informe? El otro informe de los demás espías no tenía nada que ver con el informe de Caleb. Ellos decían que las ciudades de esa tierra no eran unos campamentos comunes,
que eran unas ciudades con murallas muy, muy altas, que eran ciudades fortificadas, donde había mucha gente, quizás más que ellos, y que además en esa tierra vivían gigantes, ¿se imaginan? Los otros espías que dieron este informe desalentador tuvieron miedo, pero no confiaron en Dios. Ellos dijeron, no podremos vencerlos. Ellos son mucho más fuertes, son mucho más grandes. Nosotros, al lado de ellos, somos como grillos. No confiaron en Dios, se dejaron ganar por el miedo, ¿sí? Y así desalentaron a todo el pueblo israelita. Y por eso, por este informe desalentador, fue que Dios decidió que Caleb sería uno de los pocos que entraría a esa tierra prometida. Y así fue. Luego de 40 años, Caleb fue uno de los muy pocos que recibió la tierra que Dios le había prometido, porque él confió en Dios. Sabía que Dios los iba a ayudar, ¿sí? Esta historia nos enseña a que nosotros debemos mirar las situaciones de miedo con ojos de la fe de Dios, teniendo confianza, sabiendo siempre que la voluntad de Dios para nosotros es buena, siempre que Dios nos va a ayudar siempre, que nos va a ayudar a vencer esos miedos, que debemos confiar plenamente en Él. Además, como siempre te enseñamos, ¿qué nos dice Dios en su palabra? En Isaías 43, 5a, Dios nos dice, no tengas miedo, yo estaré contigo. Miren qué simple, corto y claro nos lo dice Dios. No tengas miedo, yo estaré contigo. Entonces podemos confiar plenamente en que Dios en esas situaciones está con nosotros y nos va a ayudar a superarlas y a vencer esos miedos. ¿Sí? Esta es la historia que les quería contar hoy y hablarles sobre los miedos, ¿sí? Así que confiemos en Dios, recordemos este versículo. Pero ya que hablamos de espías, les tengo un juego. Ahora, después de despedirme, voy a poner unas imágenes y ustedes van a tener que ser los espías. Van a tener que buscar en esas dos imágenes 8 diferencias. Yo los voy a saludar y les voy a dejar esas imágenes. Ustedes le van a decir a mamá o a papá o a la persona grande que nos está cuidando que cuando aparecen esas imágenes pongan stop. Así ustedes pueden jugar a ser espías y buscar esas 8 diferencias. Se toman un tiempito. Si las encuentran, buenísimo. Y si no, no importa. Por ahí encontramos un poquito menos de 8, porque algunas son medias difíciles. Pero si quieren saber la respuesta, díganle a papá, mamá o el mayor que está con nosotros que le ponga play de nuevo y van a ver las respuestas marcadas. ¿Qué les parece? Bueno, yo les mando un beso grande, les digo bendiciones, 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 besos y besos, los extraño mucho a todos, pero acá seguimos estando presentes. No se olviden, vean el juego, los quiero un montón.